Buenas tardes chicos, a nuestra clase de Ciencias Sociales queremos desarrollar la capacidad, elabora explicaciones sobre sucesos históricos. El tema de hoy tiene que ver con el Sacro Imperio Romano Germánico. Y vamos a pensar, ¿a qué se deberá este nombre? ¿Llegó a ser realmente un imperio? ¿Escucharon hablar del Tercer Reich de Hitler? Pues este era el primero. Bien, vamos a desarrollar nuestro tema. Para ver los antecedentes, vamos a ver que cuando murió Carlomagno, dividió su imperio entre sus descendientes, ¿no? Carlos el Calvo, Lotario, de los nombres, ¿no? Francia, que pertenecía a Carlos el Calvo, Lotaringia, que pertenecía a Lotario, y Germania, que pertenecía a Luis el Germánico. Germania, como el nombre lo dice, German, es el actual territorio de Alemania. ¿Y qué pasó? En el territorio de lo que era Luis el Germánico, ahí se comenzó a gestar este Sacro Imperio Romano Germánico. Pero ¿qué pasaba? Era una época en que los duques tenían mucho poder, incluso de repente tanto o más que los reyes. Y este territorio estaba dividido en numerosos ducados. Bueno, como podemos ver en esta diapositiva, surge la figura del emperador Otón I, el año 936 después de Cristo. Este emperador quería hacer renacer pues el antiguo imperio romano de Oriente en su territorio, que era Germania. ¿Y qué objetivo quería lograr? Quería convertir a los nobles en sus subordinados, en funcionarios leales al rey que era él. Pero ¿qué dificultades encontró? Que estos nobles, estos duques, se levantaron. Entonces tuvo que controlar estas insurrecciones y para hacerlo mejor recurrió a una alianza con la Iglesia Católica. Para poder comprender la época, vamos a ver que en ese entonces la Iglesia Católica tenía mucho poder. La gente pagaba obligatoriamente los diezmos. Hoy en día esto ya no es así en la Iglesia Católica. Los obispos, los papas eran como un rey más, ¿no? Con territorios, con ejércitos. Bueno, a su vez, los obispos también tenían enfrentamientos con los nobles, con los duques. Peleaban por las tierras, los nobles querían quitarle a la iglesia sus tierras. Entonces Otón se ha comido a defender la iglesia. ¿Con qué condición? De que a su vez los miembros de la iglesia le ayuden en el gobierno, en la administración. Y es así como con la ayuda de Otón logran derrotar a los nobles y los obispos. Muchos de ellos fueron funcionarios en el gobierno de Otón. Otón a su vez venció a los húngaros, a estos bárbaros que estaban asolando Europa, los vence en la batalla de Lechfeld. Asimismo, Otón frenó también las invasiones de los vikingos, de los normandos, los eslavos, y logró la paz. Queremos destacar el apoyo decisivo que brindó la Iglesia. En una ocasión en que el Papa de la época, Juan XII, era amenazado por un rey italiano, en esa época no existía el país de Italia, sino simplemente un reino, gobernaba Berengario. Otón cruzó los Alpes, él mismo se nombró rey y logra vencer a Berengario y salva al Papa. Entonces el Papa, en agradecimiento, lo nombra emperador. Pero por esta alianza que tenía Otón con la Iglesia, vamos a ver que el mismo Otón a veces elegía a los miembros más importantes de la Iglesia. Cuando murió Otón, sus seguidores, sus descendientes como Otón II, Otón III, tuvieron una herencia difícil.
Otón II tuvo que enfrentar nuevamente sublevaciones de los nobles en Dinamarca, en Francia, a los musulmanes, quienes finalmente lo derrotaron. Triste final. Su sucesor, Otón III, era un bebé, a los 3 años asumió el trono, hasta mientras gobernaba su madre Teófana, de ascendencia oriental. Pero ¿qué pasó? Los nobles también se rebelaron, y asimismo muchos miembros de la iglesia. Es así como termina esta dinastía. Entonces, ¿qué vamos a ver? ¿Cómo era Europa en el siglo X y XI? El rey era un noble más. Su poder estaba limitado por el resto de los nobles. O sea, no tenía gran poder, no había un imperio que sobresalga. Y vamos a ver que estos reyesuelos, estos nobles, crearían sus propios ejércitos e impondrían la fuerza. Estos serían llamados los señores feudales. Vamos a explicar qué significa el término feudal, que viene de feudo. Y vamos a ver que en países europeos como Gran Bretaña, después le seguirían otros reinos europeos, se crearían los primeros parlamentos. Un parlamento lo podemos comparar con un congreso, en donde están los políticos, los parlamentarios. Pero estas instituciones en esa época solamente eran convocadas cuando al rey le parecía importante, oportuno. ¿Y quiénes lo conformaban? No todo el pueblo, sino solamente los nobles, los clérigos más importantes y algunos representantes de las principales ciudades. ¿Hoy en día será así con el Parlamento? ¿Cómo era la vida en Europa en el siglo XI? Era una vida muy dura. Las personas morían jóvenes. Era un milagro llegar a los 40 o más. Había muchas muertes por las guerras que hemos visto, ¿no? Las invasiones. Era época en que no conocían los microbios, la medicina no había adelantado mucho, ni técnicas agrícolas. Entonces la gente moría por el hambre, las enfermedades, no tenían hábitos de higiene. Entonces todo eso provocaba esas calamidades. La gente vivía en el campo, bajo la protección que ofrecían los nobles que tenían su castillo. Así era la vida en Europa en el siglo XI. Tenemos ahora las sintetiza la información del Sacro Imperio Romano Germánico en un organizador gráfico. Considera antecedentes, sucesos principales del reinado de Otón y fin de su dinastía. 2. Utiliza los términos alianza y administración eclesiástica para responder. ¿Qué distinguió al Sacro Imperio Romano Germánico? 3. Lee la página 17 del texto escolar y realiza un cuadro diferenciando los primeros parlamentos de los reinos europeos y el parlamento peruano actual. Entonces, este es un cuadrito doble, ¿no? En el que van a poner diferencias. Considera aspectos como su conformación, sus integrantes y las normas emitidas. ¿Quiénes emitían las normas en esa época en los parlamentos europeos y quiénes emiten las normas ahora? ¿Cómo son estas normas? ¿Qué características tienen? En fin. 4. Lee el documento 5 de la página 19 y responde. ¿Qué interpretación le daban algunos personajes medievales a esas terribles calamidades que ocurrían en esa época? Nos referimos al hambre, las guerras, las pestes. Gracias por su atención, chicos.